Mire, Jorge, las pruebas del computador obviamente van a ayudar a judicializar este proceso, no solamente de los políticos como la senadora Piedad Córdoba, que han apoyado este proyecto, sino también de los gobiernos extranjeros que han colaborado con estos grupos terroristas. Y este punto es muy importante, Jorge. Para nada yo pretendo desconocer la presencia y el fortalecimiento del socialismo del siglo XXI. Eso es, digamos, de alguna forma una expresión política legítima. No es legítima cuando se pretende fortalecer este proyecto del socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, en alianzas con grupos terroristas. Esa es la gran falla que han tenido, digamos, estos presidentes. Y ahora que se van descubriendo, que se va mostrando al país y al mundo entero cuáles son los nexos y cuáles son las maneras oscuras, grotescas que están utilizando para fortalecer ese proyecto, desde luego el presidente Hugo Chávez y desde luego, Jorge, no solamente el presidente Hugo Chávez, en los próximos días vamos a estar viendo no solamente a él, sino a otros presidentes desconociendo la realidad y las pruebas que salgan de ese computador, porque las pruebas de ese computador van a obligar no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos democráticos, los realmente gobiernos progresistas, a denunciar este caso ante la Corte Internacional. Si uno habla de la revolución bolivariana, pues uno diría, tiene todo el derecho, es una filosofía que tiene Hugo Rafael Chávez Frías, pero aquí hay un tema que, y quiero que seamos muy concretos en las denuncias. Usted habla que hay nexos de Chávez con las FARC, o sea, ¿cómo probar esos nexos de Chávez con las FARC cuando realmente él en todos los comunicados lo ha manifestado hace unas horas y dice que él no tiene nada que ver con las FARC, que todo lo que diga el computador, eso es una parte de un libreto que ha montado seguramente la Interpol? No hay ni siquiera que esperar las pruebas del computador de Raúl Reyes, Jorge. Lo importante es también, y qué es lo que yo he hecho con esta investigación y con este denuncio, es hilar un poco las pruebas que se tienen, no desde el 2003, sino mucho antes, casi desde la década de los 90, donde el presidente Chávez en su momento ha reiterado, como usted lo dice, no conozco, no he tenido contacto con las FARC, solo tuve contacto con las FARC después de que el presidente Uribe me nombró mediador para el intercambio humanitario, y eso es falso. Algunas de las pruebas de dominio público que se tienen es una entrevista que se hace, que le hizo un medio mexicano, La Jornada, a Raúl Reyes. Permítame leer una pregunta y su respuesta. Pregunta el entrevistador: ¿conoce usted personalmente al presidente Chávez? Le hacen la pregunta a Raúl Reyes. Sí, lo conozco, y creo que habrá muchas veces más para estar personalmente con él. Es un líder de suma importancia en el continente, mucho más ahora con sus expresiones y su interés de aportarle a la paz de Colombia. Hay otra serie de preguntas, como ¿qué le despierta el presidente venezolano cuando habla con él? Y pues básicamente es una gran amistad y un gran apoyo en este proyecto. Estas son entrevistas, Jorge, que se dieron antes de la operación, el 1 de mayo en el campamento, no de paso, de marzo, perdón, el 1 de marzo. Estos son documentos y entrevistas. Y eso es lo que tenemos que entender los colombianos y la comunidad internacional. Es que no hay que ni siquiera estar pendientes de las pruebas del computador de Raúl Reyes, que ayudarán a judicializar a estos integrantes, a estos líderes políticos, no solamente colombianos, sino de Latinoamérica, en la ayuda con las FARC, sino que se va develando. Si miramos cuidadosamente las entrevistas que han dado, las publicaciones en la página de las FARC, claramente vemos el nexo. Y pues queda más desmentido frente a la comunidad internacional el presidente Chávez cuando dice que no los conocía, y hay pruebas contundentes por las entrevistas que dieron esos jefes terroristas. El periódico El Tiempo en el día de hoy, el periódico El País en el día de ayer, habló de la Coordinadora Continental Bolivariana y habla un poquito de la penetración que las FARC tienen en 17 países del mundo.
y fundamentalmente habló del tema de Centroamérica. Hoy el periódico El Tiempo hace un análisis muy importante sobre el tema de Costa Rica, sobre el tema de Perú, con el tema del Tupac Amaru, habla del tema de Chile, habla del tema de Argentina y del tema de Ecuador y Venezuela, que no lo conocíamos. ¿Cómo se estructura todo ese chavismo? Porque uno pensaría entonces que Chávez está también detrás de la coordinadora bolivariana como un eje también de guerra en América Latina. No lo dude, Jorge, o sea, no es pensar, es contundente las pruebas que se tienen de la forma de lo que está armando precisamente el presidente Hugo Chávez. Pero es que tampoco hay que circunscribir toda esta estrategia en torno a Chávez. Veamos que son los gobiernos, muchos gobiernos latinoamericanos, más allá de Nicaragua, más allá de Bolivia y más allá de Ecuador, y eso está por destaparse gracias sí al computador de Raúl Reyes, pero las pruebas siguen hablando por sí solas. Yo le hablaba anteriormente de que este gran proyecto de revolución bolivariana se sustenta en dos pilares: el teórico, que básicamente se sustenta en el socialismo del siglo XXI, y el práctico. Y más allá de las pruebas que se tienen, de los mismos documentos que ha escrito el gobierno chavista en su plan de desarrollo, en el presupuesto que asigna precisamente para esta lucha, para esta revolución, pues hay otros temas. Telesur, sí. El ALBA, que sí. es básicamente el reemplazo del ALCA, y es esa alianza bolivariana para América Latina. De igual manera, Cuba. Bueno, Cuba, desde luego, se tiene un gran nexo. Esto, digamos, eso siempre se ha visto, se ha entendido. Esperemos que, digamos, Cuba, después de lo que ha sufrido por estas mal llamadas revoluciones, pues surta efecto el cambio, pero la coordinadora yo diría que es uno de los ejes centrales. ¿Por qué? Porque el socialismo, este socialismo del siglo XXI que ellos pretenden mostrar, cuando no encuentran espacios en los países, entonces buscan la lucha armada, la combinación de todas las formas de lucha. Y la CCB, que es la Coordinadora Continental Bolivariana, es la que, digamos, va haciendo ese trabajo con cierto manto de legalidad, pero claramente de colaboración terrorista. Sí. Maribel Vergara está, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? De La Pilarica. Adelante, Maribel. Sí, para preguntarle al doctor Augusto, que nosotros pues los colombianos hemos sido testigos en los últimos días de los nuevos ataques del presidente ecuatoriano contra nuestro gobierno. Yo le quería preguntar al doctor Augusto si es necesario, saber o verificar la autenticidad de los computadores de Reyes para que el presidente declare o responda pues a estos ataques del presidente Correa. Adelante, Augusto. Pues claramente, claro que hay que conocer las pruebas del computador de Raúl Reyes para poder judicializar, para poder mostrarle al mundo, a la Corte Internacional, a la Corte Suprema en Colombia, quiénes están actuando en contra de Colombia y cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo. Pero más allá de conocer las pruebas del computador de Raúl Reyes, es que los colombianos entendamos qué es lo que se está tejiendo, porque no son nuevas, y es muy importante eso, Jorge, no son nuevas estos ataques que se están dando, es un hilo conductor, es una estrategia que se viene llevando a cabo, y más adelante hablaremos del papel de la senadora Piedad Córdoba, pero es que estas declaraciones, como lo hemos podido ver en las investigaciones que se han hecho en mi equipo de investigación en el Congreso de la República, es que son coordinadas y sistemáticas.